Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera y última parte de este tutorial en donde haremos continuidad con el desarrollo de nuestra aplicación generador de contraseñas. En esta tercera parte trabajaremos únicamente la funcionalidad de toda nuestra aplicación utilizando el lenguaje de programación JavaScript, como lo habíamos dicho en las demás partes anteriores que fueron la introducción, la primera parte y la segunda parte de este tutorial. Y si por casualidad no las has visto o es la primera vez que miras este video tutorial, aquí arribita te voy a dejar un link en donde podrás encontrar todas las partes del proyecto, como también aquí abajo las podrás encontrar en la descripción de este video. Así que no siendo más, ¡comencemos! Hola nuevamente amigos y amigas de YouTube. En esta tercera parte daremos funcionalidad a cada uno de los botones de nuestra aplicación, ya que si ingresamos cualquier número de carácter, por ejemplo 10, y damos clic en el botón generar contraseña, vemos que no sucede nada, lo mismo que si damos clic en el botón de limpiar o también en el botón de copiar. Así que volvemos nuevamente a nuestra aplicación en modo de desarrollo y lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta dentro de nuestra carpeta generador de contraseñas de nombre JS. Dentro de la carpeta JS vamos a crear un nuevo archivo de nombre generador.js. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código JavaScript de nuestro proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro documento index.html e indicar la ruta relativa en donde está ubicado el archivo generador.js que acabamos de crear. Debajo de la etiqueta main voy a crear una etiqueta script y con source vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicado el archivo generador.js. Así que voy a decirle que está ubicado en la carpeta JS y el nombre del archivo se llama generador.js. Guardamos con control más S y nuevamente volvemos a nuestro archivo generador.js. Comenzamos declarando un comentario que haga referencia a la selección de cada uno de los elementos principales que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Debajo del comentario vamos a ir seleccionando los elementos principales que vamos a utilizar. El primer elemento que vamos a seleccionar es el input de la clase cantidad, así que vamos a crear una constante de nombre cantidad y utilizamos el método querySelector y seleccionamos a nuestra clase cantidad. Luego, el segundo elemento que vamos a seleccionar es el del botón de generar, así que creamos una constante de nombre btn generar y nuevamente utilizamos el método querySelector con el nombre de la clase que sería btn generar, la de nuestro botón de generar. Nuevamente vamos a crear una constante de nombre btn limpiar para seleccionar nuestro botón de limpiar. Utilizamos el método querySelector con la clase btn limpiar, que sería la de nuestro botón de limpiar. Nuevamente vamos a crear una constante de nombre contraseña utilizamos el método querySelector para seleccionar la clase contraseña.
Por último, creamos una constante de nombre alerta y utilizamos nuevamente el método querySelector y seleccionamos a la clase alerta. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es definir cadenas string que representen los diferentes tipos de caracteres que se puedan usar para generar nuestra contraseña. Digamos mayúsculas que contengan todas las letras del alfabeto en mayúsculas, minúsculas que contengan, digamos, todas las letras del alfabeto en minúscula, números que contengan todos los dígitos, específicamente sería del 0 al 9, y especiales que contengan caracteres especiales que se puedan utilizar para aumentar la seguridad de nuestra contraseña. Por ejemplo, sería la arroba o la almohadilla, etc. Así que vamos a declarar un comentario que haga referencia a los caracteres disponibles que vamos a utilizar para generar nuestra contraseña. Debajo del comentario vamos a crear las constantes en donde vamos a almacenar los diferentes tipos de caracteres que vamos a utilizar para generar nuestra contraseña. En esta ocasión yo ya dispongo de cada una de las constantes con sus respectivos valores de caracteres, así que lo que voy a hacer es pegarlas con control V. Las constantes las podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Luego concatenamos todos los tipos de caracteres en una sola cadena de nombre caracteres. Así que creamos una constante de nombre caracteres y vamos a llamar a cada una de las constantes en donde están almacenados cada uno de los caracteres. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es asignar eventos al botón de generar y al botón de limpiar. Así que llamamos a la constante btn generar, que sería la de nuestro botón de generar, y vamos a indicarle con el método addEventListener lo siguiente, que al hacer un clic en el botón nos va a permitir ejecutar la siguiente función de nombre generar contraseña. Esta función más adelante la vamos a crear. Copiamos esta misma línea de código una vez más para nuestro botón de limpiar y modificamos el nombre de la constante, no sería btn generar, sino sería el de btn limpiar de nuestro botón de limpiar. Lo mismo, el nombre de la función no sería generar contraseña, sino limpiar formulario. Aquí me hizo falta el comentario que diga asignar eventos. Perfecto. Luego vamos a crear la función generar contraseña. Y le pasamos como parámetro el evento, indicándole el método preventDefault para evitar que se ejecute por defecto el botón al hacer un clic en él. Luego vamos a obtener la longitud ingresada por el usuario, así que creamos una constante de nombre longitud. Y con el método parseInt vamos a convertir el valor, que es un string, a número entero, obteniendo el valor ingresado en el campo de entrada que tiene la clase cantidad, o sea, cantidad.value. Creamos un console.log de longitud para saber si estamos capturando correctamente el valor de cantidad. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Así que vamos a ingresar cualquier número de caracteres, por ejemplo 10, y vamos a dar clic en el botón generar contraseña. Luego vamos a dar clic derecho a inspeccionar y abrimos la consola de nuestra aplicación. Este error que nos aparece aquí no debemos prestarle atención, ya que nos indica que la función limpiar formulario no está definida, ya que la estamos llamando pero no la hemos definido por el momento, entonces nos aparece ese error. Sin embargo, podemos observar que se ha capturado correctamente el valor que le indicamos anteriormente en el formulario. Por ejemplo, 10, aquí aparece el valor capturado correctamente. Si ingresamos otro número de carácter y damos clic en el botón generar contraseña, podemos observar que se ha capturado correctamente el valor que le hemos indicado anteriormente. Esto significa que está funcionando correctamente nuestro código.
Borramos este console.log ya que no lo vamos a utilizar más. Y con una condicional if vamos a validar si la longitud es válida o no. Así que le indicamos lo siguiente. Si longitud válida, que es la función que vamos a crear más adelante para validar la longitud, con el valor de longitud que le vamos a pasar como argumento, verificamos si la longitud ingresada por el usuario es válida o no. Por ejemplo, si el usuario llega a ingresar un número mayor o igual a 8, verifica que la longitud es válida. De lo contrario, si no es válida, devolvemos un return. Con esto, detendríamos la ejecución de la función generar contraseña sin generar la contraseña ni realizar otra acción. Aquí voy a colocar el comentario que haga referencia a la función para generar la contraseña. Y aquí quitamos estos paréntesis. Perfecto. Luego vamos a crear una constante de nombre password para generar una contraseña aleatoria y validarla. Luego creamos un arreglo vacío con una longitud de elementos, que es el número de caracteres que debe tener la contraseña. Por ejemplo, si la longitud es igual a 5, se genera un array de 5 elementos undefined. Llenamos el array con caracteres aleatorios. Utilizamos el método char_add que devuelve el carácter en el índice. Luego, con match.floor, redondeamos hacia abajo para obtener un número entero. Y con match.random generamos un número decimal aleatorio entre 0 y 1. Luego multiplicamos ese número por la cantidad total de caracteres disponibles. Utilizamos el método join para convertir ese array de caracteres en una cadena de texto string, uniendo todos los elementos sin ningún separador. Asignamos el valor de la contraseña al campo de texto. Y por último, vamos a llamar a la función validar contraseña, que más adelante la vamos a crear, para verificar si la contraseña es fuerte o no, según ciertos criterios que más adelante vamos a indicarle, como por ejemplo que la contraseña tenga al menos una mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial, en fin. Ahora, lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestra función longitud válida para validar si la longitud proporcionada por la contraseña es correcta antes de proceder a generarla. Así que vamos a comenzar declarando un comentario que haga referencia a validar si la longitud es correcta. Debajo del comentario llamamos a la función longitud válida y le indicamos la siguiente condición if. Utilizamos la función isNaN de longitud para comprobar si longitud no es un número o si longitud es igual a vacío, vamos a mostrar la siguiente alerta. Mostrar alerta. No has ingresado un número de carácter válido. Pasamos como argumento el error. Y regresamos false para detener el proceso. Con esto, si el usuario no llega a ingresar ningún número o cantidad, nos aparecería el error que no has ingresado un número de carácter válido. Como segunda condición, vamos a indicarle un else if para comprobar si el valor ingresado por el usuario es menor que 8, nos mostraría la alerta de que la cantidad de caracteres debe ser mayor o igual a 8. Así que vamos a copiar este fragmento de código y lo que vamos a hacer es pegarlo en la segunda condición. Esto de acá lo voy a quitar y voy a pegarlo. Perfecto. Acá modificamos, no sería longitud igual a vacío, sino longitud menor que 8.
Y en el aviso de mostrar alerta, vamos a indicarle el siguiente. La cantidad de caracteres debe ser mayor o igual a 8. Ahora, si estas dos condiciones no se cumplen, regresamos true con la contraseña generada para el usuario. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si ingresamos como número de caracteres 10 y damos clic en el botón generar contraseña, podemos observar que se ha generado la contraseña de 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si damos como número de caracteres 20, vemos que se ha generado la contraseña de 20 caracteres. Ahora, si ingresamos un número menor de caracteres, ya que nos dice mínimo 8 caracteres, por ejemplo 2, y damos clic en generar contraseña, podemos observar que tenemos un error. Y si vamos a la consola de nuestra aplicación, vemos que nos aparece el siguiente error que nos dice que mostrar alerta no está definido, ya que según el código estamos llamando a la función mostrar alerta, pero en ningún momento la hemos definido. Lo mismo que validar contraseña y lo mismo que limpiar formulario. Son funciones que no hemos definido por el momento, por eso nos aparecen esos errores. Así que volvemos nuevamente a nuestro código en JavaScript y vamos a definir a la función mostrar alerta. Creamos un comentario que diga lo siguiente: mostrar alerta con mensaje y tipo. Debajo del comentario creamos a la función de mostrar alerta. Y como parámetros vamos a pasarle el mensaje, que es el texto que se mostrará en la alerta, y el tipo de mensaje que se utilizará para aplicar un estilo específico a la alerta. Por ejemplo, el argumento error de la función mostrar alerta lo resaltaría en color rojo y el argumento suces lo resaltaría en color verde. Así que llamamos a la constante alerta que tenemos seleccionada arriba con el método querySelector y le indicamos la propiedad textContent para modificar el contenido del texto por el del mensaje. Nuevamente llamamos a nuestra constante alerta y con la propiedad className modificamos el nombre de la clase alerta combinando la clase base alerta con el valor del tipo. Esto nos va a permitir personalizar el estilo visual de la alerta según el tipo del mensaje. Recordemos que en la segunda parte del tutorial nosotros ya habíamos definido los estilos para cada uno de los tipos. Para la clase suces habíamos definido el color verde y para la clase error habíamos definido el color rojo. Nuevamente llamamos a nuestra constante alerta y le indicamos style display con valor blue. Con esto aseguramos de que la alerta sea visible en la pantalla, ya que si vamos nuevamente a nuestra hoja de estilos CSS y visualizamos nuestra clase alerta, podemos observar que está declarada la propiedad display con valor none, que nos oculta la alerta y no nos la permite visualizar. Por último, utilizamos la función setTimeOut para ocultar la alerta durante 3 segundos. Creamos la función ocultar alerta y cambiamos el estilo de la alerta con valor display none para ocultar la alerta de la pantalla. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Ingresamos nuevamente un número de caracteres, por ejemplo 12, y damos clic en el botón generar contraseña. Vemos que se genera correctamente la contraseña. Y ahora voy a dar un número de caracteres menor que 8, por ejemplo 3. Voy a dar clic en el botón generar contraseña. Y vemos que nos aparece la alerta que nos indica de que la cantidad de caracteres debe ser mayor o igual a 8 y se desaparece durante 3 segundos. Esto significa que está funcionando correctamente nuestro código en JavaScript. Ahora lo siguiente que vamos a hacer
es validar la fuerza de la contraseña para que nos indique si es fuerte o débil. Así que creamos un comentario que haga referencia a validar la fuerza de la contraseña. Debajo del comentario llamamos a la función validar contraseña que habíamos definido anteriormente, que recibe como parámetro la contraseña que se desea validar. Dentro de la función creamos una variable tipo LED de nombre es fuerte, en donde vamos a utilizar expresiones regulares para verificar si la contraseña cumple con los siguientes criterios: que contenga al menos una letra mayúscula o minúscula, de la A a la Z. Utilizamos el método test de password para devolver true si encuentra el patrón o false si no lo encuentra. Punto test password y que contenga al menos un número o un carácter en especial. Del 0 al 9. Punto test de password punto test de password punto y coma. Si nuestra variable es fuerte, es true, o sea, verdadera, es fuerte, usamos una ternaria para llamar a la función mostrar alerta con el siguiente mensaje de texto: la contraseña es fuerte. Le indicamos uses para que el mensaje sea resaltado en color verde. De lo contrario, si es false, mostrar alerta, contraseña débil. Incluye mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Le indicamos un espacio aquí para poder organizar el código de la mejor manera posible y luego le indicamos error para que el mensaje sea resaltado en color rojo. Ya con esto validaríamos si la contraseña que generemos es fuerte o no. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Ingresamos un número de caracteres, por ejemplo 8, y damos clic en el botón generar contraseña. Vemos que la alerta nos indica contraseña débil, incluye mayúsculas, minúsculas, números o caracteres especiales, como le indicamos anteriormente. Ahora, si ingresamos como número de caracteres 20 y damos clic en el botón generar contraseña, podemos observar que nos aparece la alerta que nos indica de que la contraseña es fuerte. Sin embargo, no me está resaltando correctamente la alerta a color verde. Así que volvemos nuevamente al código y voy a abrir la hoja de estilos CSS. Efectivamente tengo un error. Suces no se escribe con una sola C, sino con doble C. Así que si tenemos ese mismo error, corregimos y guardamos con control+S. Abrimos nuevamente nuestro archivo en JavaScript y abrimos nuestra aplicación en modo desarrollo. Ingreso nuevamente un número de caracteres, por ejemplo 21, y doy clic en el botón generar contraseña. Vemos que la alerta se ha modificado correctamente en color verde y nos dice que la contraseña es fuerte. Esto significa que está funcionando correctamente nuestra aplicación. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear las otras dos funciones que nos hacen falta, como es la de limpiar el formulario y la de copiar la contraseña. Así que comenzamos declarando un comentario para la primera función que haga referencia a función
para limpiar los campos. Debajo del comentario creamos la función limpiar formulario, que va a recibir como parámetro el evento, y utilizamos el método preventDefault para evitar que se recargue la página por defecto al hacer un clic en el botón limpiar contraseña. Luego borramos el contenido del campo en donde está la contraseña, contraseña.value igual a vacío. Luego borramos el contenido del campo donde se ingresa la longitud de la contraseña, cantidad.value igual a vacío, punto y coma, y ocultamos cualquier alerta visible. Ocultar alerta, punto y coma. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Ingresamos un número de caracteres, por ejemplo 20, y damos clic en generar contraseña. Podemos observar que se ha generado correctamente la contraseña. Voy a dar clic en el botón limpiar contraseña y vemos que se ha limpiado correctamente el formulario. Así que está funcionando correctamente esa parte del código. Ahora creamos la otra función que nos hace falta, que es la de copiar la contraseña. Así que declaramos un comentario que haga referencia a copiar la contraseña al portapapeles. Debajo del comentario creamos la función copiar contraseña. Voy a dejar esto también aquí pegado, paréntesis, en la función para que quede todo en orden. Y le indicamos la siguiente condicional if, en donde vamos a comprobar si el campo de la contraseña está vacío. Si está vacío, llamamos a la función mostrar alerta y le indicamos el siguiente mensaje de texto. No hay ninguna contraseña para copiar. Error. Para que nos resalte el mensaje en color rojo. Finalizamos la función con un return. Luego, seleccionamos todo el texto dentro del campo de la contraseña para que pueda copiarse. Utilizamos el método select. Utilizamos el método execcommand para copiar el texto seleccionado al portapapeles. Y mostramos alerta que diga lo siguiente. Contraseña copiada al portapapeles. Le indicamos uses para que nos resalte el texto en color verde. Aquí me hizo falta un punto en el texto. Perfecto. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si ingresamos un número de caracteres, por ejemplo 10, y damos clic en el botón generar contraseña, podemos observar que se ha generado la contraseña correctamente y el mensaje de alerta nos indica que la contraseña es fuerte. Vamos a dar clic en el botón de copiar contraseña y nos dice contraseña copiada al portapapeles. Así que vamos a abrir un bloc de notas para mirar si la contraseña se copió correctamente. Y efectivamente, la contraseña que generamos se ha copiado correctamente. Esto significa que la aplicación está funcionando correctamente en su totalidad. Podemos generar más contraseñas. Y vemos que está funcionando correctamente. Así que hasta aquí terminaríamos con el desarrollo de esta tercera y última parte de este tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram.
en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.